Platiquemos un momento, meditemos un tiempo en la palabra del Señor y hablemos acerca de aquello que Dios está trazando para nosotros en este tiempo. Estamos viviendo, desde mi perspectiva, la última parte de la historia de la humanidad. Pero de acuerdo a la Escritura, la última parte de la historia de la humanidad tiene que ser bien vivida. ¿Está de acuerdo conmigo? No podemos vivir la última parte de la historia de la humanidad solo porque sí, o alá y se va, o esperando solamente el momento que Cristo venga. Esa no sería la forma ni el estilo de vida que Dios esperaría que vivamos. No podemos vivir la última parte de la historia de la humanidad préstame ese portafolio. No podemos vivir con una maleta lista simplemente para irnos, ¿no? Como si aceptar a Cristo fuera nuestro pase para viajar a la eternidad y ya tenemos todas las cosas y la maleta lista y simplemente estamos esperando que Cristo venga. No podemos vivir de esa manera. Tú no programas unas vacaciones para Semana Santa y desde diciembre haces la maleta. ¿O sí? Bueno, quizás hay algún loco por aquí que lo haga, ¿verdad? Pero estoy seguro que no. La mayoría una noche antes le está echando cosas a la maleta, ¿no? Y con la emoción, pues todavía más. Si nos va bien y como buenos mexicanos o malos mexicanos, quizás algunos hasta una hora antes están haciendo la maleta, corriendo antes de irse al aeropuerto. Entonces, si no lo haces en tu vida cotidiana, si no lo hacemos en nuestro constante vivir, ¿por qué tenemos entonces la maleta preparada para irnos cuando ni siquiera es el momento de irnos? El hecho de que prediquemos y digamos que vivimos la última parte de la historia no quiere decir que empecemos a hacer maletas. Quiere decir que hay que hacer con más pasión y más entrega lo que fuimos llamados a hacer antes de que el tiempo de salir de viaje llegue. Eso es lo que hace la diferencia. Así que quiero llevarte a la Escritura y quiero hablarte acerca de uno de los enemigos silenciosos más peligrosos para la iglesia y para la humanidad. Ve al libro de Lucas capítulo 4. Y desarrollaremos ahí nuestra plática. Amén. ¿Cuántos han visto una película? Bueno, vamos a hacer una tarde de películas, hablemos de películas. ¿Cuántos les gustan las películas? ¿Sí? Bueno, yo sé que algunos ya estamos en la edad en la que nos sentamos frente a la tele y la tele nos ve a nosotros, ¿ok? Porque nos quedamos dormidos. Pero cuando estábamos chavos aguantábamos. Yo me aguanté en una ocasión, nada más en una tarde, bueno, toda la tarde hasta la noche, la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Cuántos vieron esas películas? Era increíble ver esas películas que duran 3 horas, ¿no? Pues estaba chamaco, todavía podía ver la tele todo el tiempo, ¿no? Y ahorita me siento en el sillón y la tele me empieza a ver a mí porque ya empiezo yo a cabecear, ¿ok? Pero ¿cuántos recordarán una película de hace algunos años, una película de niños? Si usted no tiene espíritu de niño no va a saber de qué le hablo, pero hay una película de niños que a mí me gusta mucho. Se llama WALL-E. ¿La ha visto? Lo diré con el tono del robot. WALL-E. ¿Eh? ¿Han visto la película de WALL-E o no? ¿Sí la han visto? ¿Qué es WALL-E? Un robot que se dedica ¿a qué? A la recolección de basura, ¿ok? Y luego la mete en su interior, la compacta y la acumula, ¿ok? Entonces, ese es a lo que se dedica WALL-E.
Y Wall-E es el protagonista de esa historia. Y parece una historia muy tierna. Parece ser una historia que enseña algo muy tierno y cómo un robot parece tener sentimientos hacia otro, y etcétera. No te voy a contar toda la película, porque si no te voy a spoilear la película si no la has visto. Pero resulta ser que me llama la atención que en esa película la humanidad alcanzó tanta tecnología y tanto avance que después del desastre en la tierra, la humanidad vive prácticamente en una nave llamada el Axioma. ¿Okay? Y ahí están los seres humanos que quedaron o que se rescataron de la tierra. Pero lo que más me impresiona de esta película es que el avance ha sido tanto que ya los seres humanos no hacen nada. Todo es hecho por robots. ¿Sí han observado eso en la película? Y todos en la nave viven en un punto de obesidad que nadie ya se puede mover. Porque un robot les da de comer, porque un robot les hace lo que tiene que hacer. Todos están acostados o están sentados o X. El capitán está sentado en una silla donde ni siquiera puede él moverse, maniobrar, no se puede ni levantar. Es más, ya hasta perdieron la movilidad para caminar porque no pueden ni siquiera levantarse y caminar. Y todos viven así, los seres humanos que quedan en esa nave. Me impresionó mucho entender el mensaje porque habla precisamente acerca del enemigo más silencioso y más peligroso que se llama comodidad. Y el evangelio de hoy está muy enfocado en la comodidad. La vida cristiana que hoy se predica está llena de lujos y comodidades. Hoy se piensa que la iglesia más que tiene gente con mayor comodidad es la iglesia más bendecida. Hoy se cree que la iglesia más grande y con cosas más costosas es la iglesia que mayor éxito está teniendo. Y parece ser que calificamos que entre más cómodo sea, es mejor la iglesia. Pero no se trata de comodidad lo que Cristo vino a hacer al mundo. Se trata de un trabajo en particular muy especial para el cual fuimos nosotros asignados y designados por Dios en este mundo. Este mundo y su rey o su reino están diciéndole a la gente que no es necesario hacer nada. Y cuando hablo de este mundo me refiero al rey de este mundo en estos momentos, llamado Satanás. Porque dice la Biblia que le fue entregado el reino de este mundo. Entonces, de alguna manera él tiene influencia y hace creer a las personas que no hace falta hacer nada extraordinario para agradar a Dios. Y de hecho, es precisamente la forma en que el rey de este mundo llamado Satanás engañó a Eva. Es decir, cuando Dios le da la indicación al ser humano acerca de lo que tenía que hacer al ser establecido en el huerto del Edén, Dios le dice que tiene que trabajar y labrar la tierra. Pero viene alguien y con una idea muy sencilla le cambia la perspectiva a Eva y le dice: si haces esto vas a ser como él. Y eso significaba comodidad. Ya no vas a tener que trabajar. ¿Alguna vez has pensado en que ya no tengas que trabajar? ¿Verdad que sí lo hemos pensado? Quisiera tener mucho dinero y así dejar de trabajar. ¿Sí sabrías lo que pasaría con tu vida?
Hola. ¿Cómo quisiera tener muchos millones y dejar de trabajar? Y solemos pensar de esa manera porque creemos que el trabajo es una fatiga o una carga que tenemos que llevar. Pero desde antes que el hombre cayera en pecado, ya se le había dado la bendición del trabajo. Dígale al que está a tu lado: tienes la bendición del trabajo. Dile: aunque te canses, aunque te enojes, aunque no te quieras levantar temprano, aunque haya días que tengas flojera, y aunque a veces no quieras. Dile: principalmente cuando es lunes o cuando regresas de vacaciones. ¿A poco no es la etapa más difícil de regresar al trabajo? ¿Y por qué creen que es la etapa más difícil? Porque nos acostumbramos fácilmente ¿a qué? A la comodidad. Entonces, es sencillo salir de vacaciones de tu trabajo y decir: mañana no me tengo que levantar temprano. Oh, Dios, gracias. ¿Ah? Y mientras el reloj va avanzando, aunque sientas que ya te duele la espalda por estar acostado, no te quieres levantar. Ay, Señor, ahora que quiero dormir más, me empezó a doler la espalda. Y a veces hasta te enojas y dices: pues es que no puedo dormirme más. A las 7 de la mañana estoy despierto. ¿Sí? ¿Sí has escuchado eso? Bueno, no lo has escuchado, lo has dicho. Y no puedo. Porque el diseño que Dios puso en nosotros, dígale al de al lado, es el diseño del trabajo. O sea que Dios nos puso en modo chambeador. ¿Ok? Para que me entienda mejor. Estamos en modo chambeador. Pero vamos a ir a la escritura y vamos a tratar de desmenuzar lo que Dios está tratando de decirnos en esta tarde. Lucas capítulo 4. ¿Estamos ahí? Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Dígale al que está a su lado: Dios lo llevó al desierto. Dígale: no fue una decisión, no fue un pecado, Dios lo llevó. Versículo 2. Y por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí, vamos a ir leyendo por partes. Incline su rostro, por favor. Padre, antes de exponer tu palabra, quiero que tenga sentido y que tenga tu corazón, que tenga tu espíritu. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón en esta tarde. Que sea tu presencia, que sea, Señor, tu gloria fluyendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La estrategia de Satanás en este tiempo ha pasado de ser una oposición directa a una seducción muy sutil. ¿Ok? La mayoría de las iglesias que han alcanzado un crecimiento exponencial hoy en día optan por transmisiones y páginas en vivo o páginas en redes sociales. Y se ha vuelto una forma de tener una iglesia cómoda
y de no tener una responsabilidad directa de ser pastoreados por alguien. Así que hoy en día tú puedes formar parte de una iglesia a la distancia y puedes decir abiertamente que fulano de tal es tu pastor. ¿Ok? Aunque no te conozca, aunque nunca te haya visto, aunque no sepa de tus fortalezas y de tus debilidades, el simple hecho de mantenerte conectado mediante algún dispositivo te hace creer que tú eres parte de ese lugar. La gente ha llegado a creer que el simple hecho de traer una ofrenda o de depositarle una ofrenda a tal o cual iglesia u organización lo conecta a ello. Y esa es la manera sutil en la que el diablo ha tratado de hacer que la gente se sienta cómoda. De hecho, en la temporada de la pandemia fue una de las temporadas en las cuales la mayoría de las iglesias optaron por las transmisiones en vivo. Particularmente yo, y esto es desde mi muy particular punto de vista, no quise quedar con transmisiones en vivo por lo que esto implicaba. Implicaba darle a la gente la herramienta de poderse quedar en casa. Y evidentemente, desde la perspectiva bíblica, la herramienta de poderte quedar en casa no existe. No dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Costumbre. Y cuando se hace costumbre se vuelve cómodo. Y cuando se vuelve cómodo deja de ser importante y pasa a ser opcional. Y no tengo nada en contra de los que transmiten. Dios ha usado a cada uno de una forma poderosa y muchos han sido muy bendecidos. Sin embargo, creo firmemente que eso le da lugar a mucha gente a sentirse cómodos y desde lejos simplemente creer que tienen una relación con la iglesia. Esto es más o menos así como cuando en la cena de Navidad te sientas a la mesa y ya no es como en el tiempo de antes que ibas a casa de los abuelos y todos platicaban y en la cena o en la mesa era un escándalo porque todos tenían su tema. ¿Ok? Hoy en este tiempo podemos decir que nadie platica. Mientras está la cena servida, uno se está tomando una selfie, otro está transmitiendo en vivo, otro le está tomando fotos al pavo que se ve bien delicioso. Algunos otros, principalmente los niños pequeños, están pidiendo el celular a papá o a mamá, si no es que ya lo tienen, y están jugando ellos en su rollo. ¿Sí o no? Eso es lo que se ve hoy en día. Y donde tenía que haber existido una conexión familiar y una relación que estrechara los lazos de familia, existe simplemente una reunión de cuerpo presente. Porque están presentes todos, pero desconectados uno del otro. Y eso se ha vuelto cómodo. Tan cómodo que ya no nos interesa tanto. Ya no nos interesa tanto pasar tiempo o sacrificar tiempo para ir y platicar con alguien. Podemos hacerlo mediante WhatsApp, ¿o no? Imagina una relación de noviazgo donde el muchacho ya no se sacrifica por ir allá a la Indepe, en medio de lobos, ¿ok? Y sentarse a la orilla de la banqueta y tener que despedirse a las 11 de la noche, o a las 10 de la noche, porque le dieron permiso hasta las 10. Tener que despedirse a las 10 de la noche y voltear y ver que su novia ya se metió y él ver la calle oscura, sola. Y de repente se escucha un perro que hace... Y él se tiene que enfrentar a eso. Ya no tiene sentido hacer eso cuando existe WhatsApp. ¿No es cierto?
Oye, pues es que no voy a poder ir, mejor te voy a mandar unos audios aquí. Y empiezan a cotorrear. Hacemos una videollamada, sí, vamos a hacer una videollamada, ahí están. Y bien padre. Y vamos sustituyendo lo que es esencial por lo que es cómodo. Así que cuando Satanás ve a Jesús, que Jesús tiene hambre y que hay una necesidad apremiante, quiere hacerlo entrar en lo cómodo. Lo cómodo es: haz un milagro. Que no tenga sentido, pero al fin de cuentas es un milagro. Va a ser para ti. ¿No? Va a ser para ti. Es un milagro. ¿Ok? De alguna manera la iglesia ha entrado en este juego. ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Me incluyo, para que no se sienta usted mal. Déjeme decirle que alguna vez yo hice esta oración: Señor, dame dinero, dame mucho dinero. Y ahí va la forma de torcerle la mano a Dios: para bendecir tu casa y a mis hermanos. Si tú me das dinero, mira, yo voy a ayudar a los que tienen necesidad. Y comenzamos a pensar supuestamente las necesidades de los demás, pero en lo profundo de nuestro corazón está la necesidad de la comodidad para no batallar con lo que batallamos hoy. Dile al de al lado: pero con lo que batallas hoy te ha enseñado el valor de lo que no tienes. Si no viviéramos la experiencia de no tenerlo, no tendría sentido tenerlo solo porque sí. ¿O no es cierto? Me encanta el buen humor de Dios de meternos un rato en la escasez, así tal como Jesús tuvo hambre, 40 días y 40 noches sin comer, y de repente tiene hambre. Y tú de repente 40 días y 40 noches sin ingresos, sin dinero, te está yendo mal, está de la patada el asunto. Por más que tratas de administrarte, los 500 pesos a la semana que te quedan no te rinden. Pues no, a nadie le rendirían 500 pesos a la semana, pero bueno. Y ahí tratas de comer sopa todos los días, lo que se encuentre ahí, una maruchan, lo que hay es, y dices: bueno, Señor, pues bendíceme. Y pocas veces nos sentamos a platicar con Dios y decirle: dale el sentido que necesita esta parte de mi vida para entender lo que tú estás tratando de decirme. Simplemente a veces señalamos todo lo malo que encontramos en ello. Y el buen humor de Dios es meternos un rato a la escasez para enseñarnos y aprender a valorar lo que no tenemos para cuando Él pueda dárnoslo. ¿O no? ¿Cuándo te das cuenta que tu auto es valioso? Cuando andas en camión. Eso es emocionante, ¿verdad? Cuando te subes a las 5 de la tarde al camión y huele a taquitos de bistec con harta cebolla. ¿Ah? ¿A poco no? Bueno, yo siempre he dicho que los camiones a esa hora a eso huelen. Al menos le hago creer a mi mente que huele a eso para que no pase otra cosa, ¿no? Si a usted no le ha tocado un camión a las 5 o 6 de la tarde, no sabe de lo que estoy hablando. Pero valoras mucho tu auto cuando no lo tienes. Y es cuando dices: gracias, Señor, porque me diste un carro que me lleva y me trae al trabajo. Valoras mucho la vida de alguien cuando no está, ¿sí o no? Cuando su esposo se va de viaje o su esposa se va de viaje y no está por 15 días, usted empieza a decirle palabras como: ya te extraño, por favor ya regresa. No hay quien saque la basura en esta casa. El perro no es el mismo sin ti.
no nos deja dormir. Y te das cuenta que en cierta área de tu vida esa persona lo hacía cómodo, porque hay cosas que tú no hacías que él hacía. ¿A poco no? Hola, quizás le estoy hablando a alguien que necesita saber esto. Entonces, hoy en día vivimos en la competencia de las iglesias por la pelea de quién tiene los mejores medios de comunicación, las conexiones inalámbricas, los soportes, las mejores butacas, el mejor auditorio, todo lo que pueda hacer o significar algo lujoso. Y ya no tiene el sentido que tenía al principio la iglesia, donde los pastores decían, no importa si es debajo de un árbol, ahí vamos a hacer nuestra reunión. No importa si tenemos que caminar. No, a los chavos de ahora no les va a tocar como nos tocaba a nosotros antes, ir a misiones con una bocina en el lomo. Y las bocinas de antes eran bocinas, no, ahorita ya las hacen chiquitas y con agarraderas. Antes eran unos cajonzotes y échatelo al lomo y camínale. Vamos a la misión. Hoy es más cómodo. De hecho, hoy venden hasta bocinas más chiquitas que son de pilas. Te la llevas como si nada, ¿no? Pero todo se va haciendo cada vez más ¿qué? Más cómodo. Pues está padre, ¿no? ¿Tienes hambre? Existe Didi, existe Uber Eats, existe Rappi, existe quién sabe cuál otro, sinhambre.com, no sé, que tú quieras. Y tienes un catálogo ahí para escoger lo que tú quieras. Y si eres un cazador de cupones, ya tienes acumulado ahí para comer gratis lo que tú quieras. Antes, no, antes llegabas a tu casa, te decía tu mamá, siéntate que ya está la comida, y tu mamá hizo algo que no te gusta, ¿sabes qué te decía? Si verdaderamente tienes hambre, te lo comes, y si no, es que no tienes hambre. ¿A poco no? ¿Y qué hacíamos? Echabas un trago de agua. ¿Verdad? Yo así comí muchas veces hígado encebollado. Es lo peor que te puedan hacer. Todavía sigo culpando a mi mamá. Ya la perdoné, pero todavía a veces me acuerdo y me duele. Y le digo, tú me obligabas a comer hígado encebollado cuando sabías que no me gustaba. Es el peor castigo. Imagínate. Pero esa era la premisa. Si tienes hambre, te lo vas a comer. Y si no tienes hambre, pues es lo único que hay. Ahorita los chavos ya dicen, ay, pues no importa, déjame pido algo de Didi. Y es cómodo. Y dejamos de seguir una voz de autoridad que nos decía cómo se hacían las cosas en casa. Así que la primera área en la que Satanás aprovecha la comodidad es en tus necesidades, en lo que tú quieres y en lo que a ti te gusta. ¿Ok? En lo que tú quieres y en lo que a ti te gusta. Eso fue lo que trató de hacer con Jesús. Tienes hambre, ¿verdad, Jesús? Entonces dile a esas piedras que se conviertan en pan. Eso es lo que tú quieres. Además, es lo que a ti te gusta. La respuesta de Jesús no se enfoca en su necesidad. ¿En qué se enfoca? Se enfoca en su espíritu. Así que la propuesta de Satanás siempre va a estar enfocada en tu persona. Dígale al que está a su lado, en tu humanidad, en tu traicionera humanidad.
Como cuando te estás cuidando, como cuando te estás cuidando de lo que comes y de repente pasas ahí cerca de un puesto de barbacoa, ¿eh? Y te llega el dulce aroma a néctar de barbacoa. Y dices, no, Señor, por favor, ay, soy débil, póngame 3, por favor. ¿Sí me explico? Y nos traiciona nuestro espíritu gordo. ¿Ok? Dragón. Si le estoy hablando en serio, porque pues, ¿a poco cree que yo no lo vivo diario? ¿Mm? Es diario. Ves una manzana ahí en el frutero, pero también ves 5 tacos de vapor que están ahí esperándote en la esquina al salir de tu colonia. Y ya los tienes visualizados en tu mente. ¿Qué prefieres? Ah, no, pero cuando se trata de ir, híjole, estoy diciendo muchas marcas, pero es que tengo que decirlo así. Cuando se trata de ir allá con Don Coppel a comprar ropa y te empiezas a medir la ropa, dices, no puede ser, Señor, estoy bien gordo. ¿No? Ya nada me cabe. Efectivamente. Y estás en el espejo del probador y te ves a ti mismo y dices, oh, Señor, ya me tengo que empezar a cuidar. Y hablas contigo mismo en el espejo. Pero ¿sabes qué pasa? Después de ese momento sublime de reconocimiento, sales y dices, pues ¿qué más da? Vida solo hay una y tallas hay muchas. Señor, voy a entrar a otra tienda en tu nombre. Y ahí quedó la motivación de pasar de lo que es cómodo a lo que es necesario hacer. Y mira lo que sigue diciendo la escritura. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. El mayor problema de nuestro mayor problema, hablando del presente, nunca había sido la comodidad. Como el problema en el Edén nunca lo fue el fruto. ¿Ok? Entonces, la comodidad ha sido, de alguna parte, una cuestión vital para el avance de la humanidad y en la extensión del reino de Dios, pero en tiempos específicos que tú puedes tomar para hacer una tarea específica. Por ejemplo, para redactar una carta tienes que sentarte cómodamente en una silla o en la silla de tu escritorio y comenzar a escribirlo. Hay tiempos específicos de comodidad. Tampoco quiero satanizar la comodidad como que si nunca tuvieras que existir o como si no debiera de tenerla. Tú vas a la tienda, a la mueblería, y tú pruebas, y cuando digo prueba me refiero a que te acuestas en un colchón cuando necesitas cambiar tu colchón. O quien va a la tienda simplemente y ve los colchones y dice, me llevo ese. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Pues te avientas ahí, te desparramas ahí. Sí, porque es la forma en la que nos acostamos comúnmente. O tú te acuestas con cuidado en tu colchón. Llegas cansado y lo primero que haces es, ay, no, aquí mero. ¿No? Nadie llega tocando el colchón y, ay, bueno, me voy a acostar. Pero cuando tú vas a la mueblería, llegas y comienzas a acostarte en uno, te acuestas en otro. De alguna manera buscas la comodidad. La comodidad no es del todo mala si tú sabes cómo utilizarla y cuándo se tiene que utilizar.
Pero la comodidad en nuestra vida espiritual viene o se deriva de querer tener todo lo necesario para llevar a cabo el propósito de Dios sin que esto nos cueste nada. Y así no sucede. El ejemplo de Jesús es muy sencillo. Imagínate, Jesús tiene una plática con el Padre. Dice el libro de Apocalipsis que se buscó quién fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos, y no se encontró a nadie. ¿Ok? Y de repente el Hijo de Dios se ofrece y dice: yo voy a ir a la tierra y yo voy a rescatar a la humanidad. Y era el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Ok? Imagínate esa plática del Hijo con el Padre diciéndole: yo me voy a sacrificar, yo me voy a entregar a mí mismo. Y el Padre diciéndole al Hijo: pero sí sabes que el costo es muy alto, ¿no? Y te tienes que despojar de todo tu reino. No puedes ir a la humanidad vestido de esa gloria, porque la humanidad no lo soportaría. Así que pierde la comodidad, desciende a la tierra y comienza a vivir de una forma exageradamente incómoda. Y en esa incomodidad él ya sabe, escucha bien esto, él ya sabe que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en la tierra todavía no tiene ese título. Por eso es que los judíos se burlan de él antes de crucificarlo y le ponen un anuncio en la cruz donde dice: Jesucristo o Jesús, Rey de los judíos. Aunque él sabe quién es, todavía no toma su reino. Esa es la razón del por qué Satanás le ofrece acelerar las cosas y querer darle la comodidad de que no se sacrifique y que obtenga el reino en la tierra solamente por un traspaso, pero a cambio de rendirse en adoración a Satanás. Edificar una iglesia, rescatar a nuestras familias, pudiese ser fácil por medio de alguna negociación. Entrar al propósito, tomar una decisión cómoda, comprometerte a algo, puede ser la vía fácil para llegar a haber cumplido el propósito de Dios. Pero quizás no es lo que Dios te está pidiendo ni a lo que Dios te ha mandado que tienes que hacer. Y esa cuestión de querer brincarte pasos que te lleven a una vida cómoda, lo único que va a desencadenar en ti es un desastre. Porque esa vida cómoda que te hace brincarte pasos esenciales te va a llevar al punto, y lo voy a decir no en términos físicos, lo voy a decir como lo expliqué de la película, te va a llevar a un punto de obesidad. ¿Qué es la obesidad? No es otra cosa más que la acumulación de todo lo que evitaste hacer. ¿Lo entiendes? Todo lo que evitaste hacer se acumuló y eso provoca que pierdas la movilidad en lo que vas a necesitar hacer. Así que la respuesta de Satanás es sencilla: quiero evitarte todos los pasos. Si tú vienes como hijo de Dios y rey de esta nación, pues es sencillo, yo te puedo entregar el reino, porque el reino de la tierra se me entregó a mí, tu padre me lo entregó a mí, yo sencillamente te lo puedo dar a ti. Solo tienes que hacer una cosa: póstrate y adórame. Dígale al que está a su lado: todo el ofrecimiento de Satanás pide el sacrificio de tu vida espiritual. Ese es el costo que hay que pagar. ¿Sí me explico? ¿Y cómo se paga ese costo?
sencillo, convenciéndote a ti mismo de que lo que estás haciendo es correcto. Así se paga ese costo. Convenciéndote a ti mismo de que lo que estás haciendo es correcto. Por ejemplo, hay padres que para ellos lo más importante es que su hijo trabaje, no importa que sacrifique su relación con Dios. Y ojo, un padre siempre tiene que enseñar que la relación con Dios es lo más importante, no evitar que el hijo trabaje, sino decirle que necesita buscar un trabajo que le permita tener el tiempo para seguirlo dedicando a Dios. Si un padre no es capaz de enseñar eso, entonces está metiendo a su hijo en una comodidad de la cual no lo va a poder sacar, porque después tener una relación con Dios no tendrá sentido. ¿Ya vamos entendiendo lo que quiero decirles? Si tú mismo, como papá, no tiene sentido para ti tener una relación con la iglesia de Cristo y con Cristo mismo, siendo constante en lo que haces en el reino, si para ti no tiene ese sentido esencial y la importancia que necesita, te doy una noticia: caíste en la comodidad. Pero mira, te voy a dejar una tarea, haz una práctica sencilla. Come solo una vez a la semana y me dices cómo te va. ¿Sale? No hables con nadie. Solo habla el domingo con la gente y me dices cómo te va. Para que veas cómo te vas a empezar a sentir. Pero llévala a cabo. ¿Ok? ¿Sabes qué va a pasar? Cuando tú no te relacionas con la iglesia de Cristo, hay un espíritu de soledad que te empieza a aislar. Y eso te va a meter en una depresión. Y esa depresión te va a hacer sentir que ya no eres parte de esa iglesia. Es exactamente lo mismo que si tú no te relacionaras con tu familia. Si tú dejas de hablar con tu familia, en una semana no hablas con nadie de tu familia, de los que viven contigo, y solo les hablas una vez a la semana, ¿sabes qué vas a empezar a sentir? Que todos están distantes, cuando el distante eres tú. Si tú comes una vez a la semana y toda la semana no comes nada o te alimentas de chatarra, ¿qué vamos a tener en algunos días? Una persona enferma, una persona carente de fortaleza, una persona débil, la cual sus defensas no son capaces de rechazar lo malo que intenta entrar en tu cuerpo, porque tus defensas han caído. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Tú dejas de relacionarte con lo esencial. Tú dejas de alimentarte con alimento que Dios está trayendo a tu vida. Tú dejas de alimentarte con la palabra. Porque no es suficiente solamente que tú me digas, no, pero yo como quiera todos los días leo la palabra. No, no me estás entendiendo. Hay dos lugares donde Dios escogió para revelarse a sí mismo y su persona. Y ese lugar es la iglesia y el otro lugar es el cielo. Y si tú no tienes contacto con la iglesia, entonces lo que tú estás esperando es tener contacto con el cielo. Tú le estás diciendo al cielo, ¿sabes qué? Ya no es importante para mí estar en la tierra. La última cosa que te voy a enseñar. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, aún que se te ofrezca la comodidad de muchas cosas, ten claro que quien te lo ofrece
termina siendo un servidor de Dios mismo. Esto es que nadie puede ofrecerte nada que Dios no pueda darte. Nadie está en la capacidad de ofrecerte nada que Dios no pueda darte. Pero para eso necesitas entender la conexión que debes de tener con Dios y con su iglesia. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sabes que las oraciones más sinceras son en tiempos de necesidad? Los hospitales, los panteones y todo ese tipo de lugares en los que hay mucha necesidad son de donde salen las oraciones más sinceras. La razón: una necesidad apremiante, algo que se convirtió en urgente. Me encanta que Jesús sana a un leproso y de repente, después de que Jesús lo sana, le dice: ve y preséntate ante el sacerdote. Y en otra ocasión Jesús da una indicación y le dice: vete y no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cuál es la razón del por qué Jesús les da estas indicaciones a estas personas? La razón es que les está diciendo: acabo de hacer un milagro en tu vida, pero ese milagro no te tiene que meter en comodidad. Porque si ese milagro te mete en comodidad, tú quedas fuera de mi cobertura y la libertad de que algo peor pueda venir sobre ti. Te voy a poner un ejemplo de mi familia. Estábamos un día en una cruzada de evangelismo. Estaba predicando un evangelista de mucho renombre llamado Alberto Motesi. Y mientras predicaba Alberto Motesi, había un momento de milagros. Y en ese momento de milagros, él dijo: hay milagros sobre las personas que tienen problemas en sus ojos. Y mi cuñado estaba ahí al frente, estaba sirviendo junto con mi hermana. Y de repente él se quitó los lentes, creyendo en la palabra que había escuchado. Se quitó los lentes y vio con toda claridad. Y en ese mismo instante dijo: ah, caray, ¿por qué veo tan claro? Y se volvió a poner los lentes. Cuando se los quitó por segunda vez, ya no veía. ¿Qué dijo Jesús? Vete y no peques más. No vuelvas a dudar de lo que yo hice. Comprométete con lo que yo te estoy dando, porque si tú regresas a tu misma condición, viene sobre ti algo peor. No te estoy asustando. Solo quiero que entiendas que la comodidad es tan peligrosa como abrirle la puerta a la enfermedad que en algún momento te aquejó y que por tu comodidad sientes que ya la libraste. No estés tan confiado. Y te lo estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque Dios me lo habló a mí, de mi persona. De mi persona. Me dijeron: es que tú ya tienes tal enfermedad. Yo fui delante de Dios y le dije: Señor, yo no recibo esto y no quiero esto para mi vida. Yo no quiero tener en mi cuerpo una enfermedad crónica. Jesús me dijo un día, sin que yo le dijera a nadie, a través de un pastor me dijo: tú le pediste esto al Señor y el Señor dice que Él está limpiando tu cuerpo de esa enfermedad.
A partir de ahí yo le creí al Señor. Pero cuando Dios me habló una noche me dijo: hey, nada más que no te acomodes mucho, porque tu responsabilidad es seguir cuidando de ti. Y si tú te acomodas y dejas de buscarme con la misma intensidad que lo hacías cuando te dijeron eso, entonces puede que tú mismo le abras la puerta otra vez para volver a entrar. Así que Jesús le responde a Satanás: vete de mí. Porque la palabra dice: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no voy a entrar en un estado de comodidad tentando al Señor para ver si hizo bien el milagro. Más bien, yo tengo que buscar al Señor con la misma pasión que lo buscaba antes de que el milagro sucediera, porque es mi responsabilidad conectarme a su corazón y al corazón de su iglesia. Y si yo me estoy olvidando de eso, entonces me estoy olvidando de quién hizo el milagro. Y aunque en mi mente me lo repita: no, yo sé quién hizo el milagro, y mis acciones determinen que yo no estoy poniendo atención a quién hizo el milagro, entonces lo que Dios ve más es la acción que yo estoy teniendo que las palabras que yo estoy diciendo. Las promesas vacías de este mundo silenciosamente encuentran nuestros afectos y las cosas que nos gusta y cómo nos gusta hacer las cosas. Es muy cómodo quejarse del mundo, pero lo incómodo es cambiar tú para tener otra perspectiva. Un día vino alguien a casa de mis padres, una mujer. Esa mujer siempre se quejaba de su esposo, siempre. Y recuerdo que no solo se quejaba de su esposo, se quejaba de su esposo y se quejaba de sus hijos. Y eso es un caso real, ¿eh? De hecho, mis hermanas y mi mamá estaban ahí presentes. Llegó la mujer y empezó a quejarse. Siempre hablaba del esposo, del esposo, del esposo, del esposo. Y siempre se quejaba en buen plan de sus hijos, pero, o sea, no que se quejara que sus hijos eran malos. Se quejaba de que sus hijos no querían ir a la iglesia. Y entonces la mujer llega y le empieza a decir a mi papá: no, es que mi esposo esto, mi esposo aquello, mis hijos no me hacen caso, no quieren ir a la iglesia, no se quieren congregar, ya me cansé de orar por ellos. Y se levanta un poco la falda y le muestra las rodillas y le dice: mire cómo tengo mis rodillas, están llenas de callos, todos los días paso 3 horas orando por ellos. Estoy cansada ya. Realmente no sé si Dios me está escuchando o no, pero yo todos los días me sacrifico por ellos y ellos no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo. Me sorprendió mucho la sabiduría de mi padre en ese momento, porque mi papá le preguntó: ¿y tú cómo eres en tu casa con ellos? No, pues es que ¿cómo puedo ser, pastor? O sea, ¿cómo me tratan? Yo si me enojo, yo me salgo de mi casa. Yo prefiero no verlos. Y le dice: ¿cómo quieres ganar con tu ausencia la presencia de alguien más? Y recuerdo que le dijo: solo te voy a decir una cosa más. Dios ha escuchado todas tus oraciones por tu esposo y por tus hijos, pero Dios está esperando que salgas de tu comodidad, porque tú estás esperando que Dios haga todo y tú no estás haciendo nada por ellos. ¿Cuántas veces te has acercado a tu esposo y lo has recibido diferente cuando llega del trabajo? ¿Cuántas veces te acercas al día y le dices: te amo? ¿Cuántas veces abrazas a tus hijos para que sepan cuánto amor tienes por ellos?
tu comodidad al decir estoy delante de Dios y estoy clamando a Dios por ellos, no te ha dejado ver que dejaste de hacer lo más importante y esencial, que es buscar hacer lo correcto, para que por medio de tu ejemplo, como dice el apóstol Pablo, ellos puedan ser salvos. Así que quédate con esto en tu mente y en tu corazón. La comodidad es el enemigo que Satanás está utilizando el día de hoy para acabar con la iglesia. Ten cuidado de no ser una víctima de ello. La razón, cuando este tiempo acabe y tengamos que presentarnos delante de Dios, solamente va a haber dos clases de personas. Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué quiere decir? Nunca te acomodaste, siempre hiciste lo que se te pidió. Entra en el gozo de tu Señor. En lo mucho te voy a poner. Y la otra clase de personas que va a haber es: apártate de mí, porque no te conozco. Y dice la Biblia, y ellos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Acuérdate, tú eres aquel al que sanaste de lepra. Sí, pero en lugar de ir ante el sacerdote, es decir, en lugar de ir a donde yo te mandé, preferiste hacerlo a tu manera. Te doy mi teoría de por qué Jesús lo mandó antes al sacerdote. Porque muy probablemente ese leproso batallaba con la autoridad sacerdotal. Y Jesús lo enfoca y le dice: hey, yo te sané, sí, yo hice un milagro, pero yo puse una autoridad sacerdotal sobre ti a la cual no le haces caso. Así que ve y preséntate ante tu autoridad y dile que ahí estás para volver a servir en la casa donde yo te puse. Es sencillo. ¿Queremos que este año sea mejor? Tenemos que dejar nuestra comodidad y hacer más allá de lo que hemos hecho. Tenemos que sacrificar nuestra forma de ser y cambiarla por el carácter de Cristo. Tenemos que relacionarnos más con su iglesia y con Él. Tenemos que estar constantes escuchando su palabra y siendo enseñados, siendo instruidos. Eso es lo que nos va a dar el crecimiento y la firmeza en nuestras convicciones. Eso es lo que nos va a dar lo que necesitamos para parecernos cada vez más a Jesús. Ponte de pie, por favor.